santa del día de hoy, que es una santa muy especial. Pero presten atención a lo que dice el Evangelio aquí. Quando fala isso, quando está cheia, tiram-la para fora e sentados na praia escolhem os bons, para os recipientes se deitam fora os maus. Assim será também no fim dos tempos. Virão os anjos e separarão os maus do meio dos justos e lançá-los na fornalha ardente. ¿Qué es esta fornalha ardente? La fornalha ardente es el infierno. O sea, primero, acá está el Evangelio lembrándonos que Dios es remunerador. ¿Qué quiere decir esto? Remunerador quiere decir que castiga a los maus y premia a los bons. Entonces, al fin de los tiempos, eso va a ser, al fin de nuestro tiempo también, o sea, va a haber un juicio personal, que es el que tenemos después de la muerte, y un juicio universal, en donde en el juicio universal se van a ver las boas obras que hicieron todos los santos y todo el mal que hicieron los maus, y por eso serán afastados y irán a la fornalha ardente. Pero hoy cuando releí este Evangelio me lembraba de este librito. No sé si alguna vez lo habrán visto, si estuvieron en algún movimiento carismático. Este librito es un libro de oraciones muy común. Pero bien, presten atención a la herejía que hay en esta folia, en la página 93. Lembrense, si lo tienen en sus casas, léanlo y lo marcan. Resulta que ahí en un momento dice, hace una especie de exorcismo, ¿no? Y dice, yo ordeno a todo espíritu mal, do cual tenha sido libertado, que va a los pies de Jesús para que él disponga de él. Pronto. Y después hay una especie de complementación o aceptación del credo, ¿no? Dice, ¿crees que Jesucristo es Hijo de tu Pai y murió para te salvar? Y hay que contestar, creo. ¿Crees que el Espíritu Santo, amor do Pai y do Filho, habita en tu corazón? Creo. ¿Crees que la Iglesia Católica es la única verdadera? Creo. Y así, ¿no? Ojo a lo que leo ahora. ¿Crees que Dios, siendo amor infinito, no creó infierno? Y hay que contestar, creo. Claro, si tú dices creo a esto, eres un hereje. Porque la existencia del infierno es un dogma de fe. ¿Qué rezamos en el credo? Creo en Dios, creador de todas las cosas. De todas las cosas. Incluso del infierno. Si alguien, como dijo un padrecito careca de nombre Pablo Ricardo, una vez dijo, y le preguntaron, ¿y quién creó el infierno? Y el careca dice, no, el infierno lo creó el diablo. Eso es una asnera. Si el demonio pudiese crear algo, sería un Dios. Porque solo Dios puede tirar algo da nada. Solo Dios es creador. Dios creó también al ángel Lucifer, que después se convirtió en el demonio. Mas el infierno también lo crea. Y lo crea para los ángeles que siguieron a Lucifer, que no quisieron cumplir la voluntad de Dios. Y para las almas que imitarán a Lucifer, que querrán cumplir a su propia voluntad y no la de Dios. Entonces, vean ustedes qué manera tan sutil, ¿no? Pues está a decir muchas verdades en el librito este. ¿Crees en la Iglesia Católica, es la única verdadera? Creo. ¿Crees en esto? Creo. Pero ahí entre credo y creo, pumba, te mandan el error. Y lémbrense que el infierno
fue creado por un acto de infinita justicia. De infinita justicia. Cuando, no sé, ustedes tal vez conozcan muchos casos de gente que hace unas asneiras espantosas, con unas consecuencias terribles. Piensen vocês, todos aquellos personajes que han votado, por ejemplo, una ley de aborto en distintos países y que en razón de esa ley de aborto se han cometido crímenes espantosos. Porque no hay peor cosa que derramar la sangre de un ser inocente. ¿Qué va a hacer con esos meninos? Con esos señores que han promovido ese aborto, por ejemplo. ¿A dónde van? ¿Van a recibir un premio? Olvídenlo, esquecen esta cosa. Entonces, en fin, por poner un ejemplo, los que trafican drogas, ¿cuánto daño hacen a las familias? Un menino drogado en una familia es un espanto, es un infierno. ¿Qué vamos a felicitarlos? Cuando esa gente que comercia con la droga, que se enriquece con la desgracia de las otras personas, ¿qué van a recibir? Los que prostituyen a los meninos. Estas leyes, creo que en algunos países de Europa ya está permitido que si un menino de 6 años quiere mudar de sexo, puede hacerlo. O sea, un menino de 6 años, si quiere tomarse una copa de whisky, en principio no se le puede dar una copa de whisky. Si un menino de 6 años quiere conducir un carro, hay que decir que no puede ser, porque puede matar a mucha gente, en fin. Pero si el menino de 6 años quiere mudar su sexo, lo puede hacer. Y hay gente imbécil que vota estas cosas y promueve estas cosas. ¿No tiene que haber infierno? Bueno, eso es respecto a esta frase del Evangelio. Lémbrense, por otra parte, que todos nos un día vamos a morir y todos nos vamos a tener lo que se llama un juicio particular. ¿Qué es el juicio particular? El juicio particular es cuando te mueres, el alma en principio se presenta inmediatamente ante el justo juiz y en razón de cómo estemos, cómo esté dirigida nuestra voluntad, si a cumplir la voluntad de Dios o no, esa va a ser la manera de ver, de determinar hacia dónde vamos a ir, dónde va a ir nuestra alma. Si me he pasado la vida haciendo lo que yo quería, en oposición a la voluntad de Dios, evidentemente que voy a ir a donde yo quería. ¿Y dónde es? Al infierno. Si mi voluntad no está unida a la voluntad de Dios, necesariamente va en contraposición a la voluntad de Dios. Entonces, por eso es que bien dicen que cada uno, el que se condena porque quiere, no porque Dios lo permite, pero Dios no quiere nuestra condenación, quiere nuestra salvación, y por eso nos da los mandamientos, para que cumplamos sus mandamientos. Pero si no, pensamos que somos más inteligentes, más astutos, más, en fin, lo que fuese, y bueno, Dios que piense lo que quiera, yo voy a hacer lo que yo quiero pronto. Si mi voluntad es encontrada así en el momento de la muerte, no habrá otro destino más que un infierno. Entonces, debemos siempre estar, ¿qué es lo que rezamos en el Pai Nosso? Faz tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y a veces rezamos el Pai Nosso, pero estamos a hacer lo que se nos da la gana a nos, ¿no? Entonces, además le mentimos a Dios. Entonces, queridos fieles, vivamos siempre con mucha prudencia. No nos dejemos arrastrar por lo que diga el mundo, por las pasiones, en fin. Cuidemos nuestra alma. Nuestra alma ha costado mucho a todo un Dios. Entonces, procuremos salvar nuestra alma. ¿Qué otro tema era?
días pasados un querido fiel de X Misión me contaba que él, cuando estaba en el modernismo, pertenecía a un grupo de matrimonios, en fin, y que él se afastó de esta gente, mas esta gente lo fue a buscar para que diese una palestra sobre la unción de los enfermos. Entonces me preguntaba si era correcto de ir a dar la palestra, en fin. Yo dije, mira, yo creo que la mayoría ahí van a ser modernistas. La mayoría ahí no tiene idea de lo que está pasando en la iglesia conciliar, etc. No sabe que hay una iglesia católica y hay una iglesia conciliar. Una iglesia que es la verdadera y una iglesia que es la farsa. Entonces, en fin, yo creo que es un poco ir a tirar pérolas a los porcos, pero bueno, en fin, verás tú. Ok. Porque, entre otras cosas, lémbrense, esta iglesia falsa modificó el painoso, modificó el credo, modificó el catecismo, modificó la Santa Misa, modificó las palabras de la consagración, modificaron los sacramentos. Y alguien me podrá decir, no, padre, no, los sacramentos no se han modificado. Ojo, ¿qué enseña el Concilio de Trento? El Concilio de Trento me enseña que para un católico no hay ni más ni menos que 7 sacramentos. Pregúntenle a un carismático cuántos sacramentos hay. Te va a decir, no, hay un 8º sacramento. ¿Cuál es? Vale. La plenitud del Espíritu. La plenitud del Espíritu. Así que hay un 8º sacramento. Sí. Entonces sos un hereje formal. Porque estás negando lo que un concilio dogmático ha determinado. Y se sacan de la galera, se inventan este 8º sacramento. Bien, pero además modificaron el sacramento del bautismo. Gracias a Dios, lo esencial lo han conservado, o sea que los meninos que bautizan, el bautismo es válido en principio, pero han tirado los exorcismos. ¿Y por qué los tiraron? Y porque el demonio no existe. Si yo saco los exorcismos es porque el diablo no existe. ¿Para qué voy a decir? Si un ser que no existe, ¿para qué voy a estar a hacer algo que va a atacar a ese ser que no existe? Lémbrense la hipocresía de Pablo, del famoso Montini, Pablo VI. Pablo VI en el año 67 suprime la oración que nosotros rezamos al fin de la misa, que tiene la oración de San Miguel. Él prohibió esa oración, cuando ainda estaba la misa tridentina. O sea que el pontífice, supuesto pontífice Montini, sacó esa oración, el exorcismo de San Miguel. Y después, en un sermón que da en un seminario en Bérgamo, y el norte de Italia, dice que por una fenda de la iglesia entró el fumo de Satanás y estaba así espantado que había entrado el fumo de Satanás. Y si él lo dejó entrar. Él sacó la defensa que es la oración y la devoción a San Miguel. Bien, entonces, bautismo, suprimieron los exorcismos, confirmación. La confirmación está afectada, tanto la materia como la forma. Porque para la confirmación hay que ungir al que se va a confirmar con el santo crisma. Y el santo crisma, los santos óleos que se usan en los sacramentos, confirmación, bautismo, extrema unción, son óleos, la materia es el óleo de oliva. No puede ser otra materia. Yo no puedo usar óleo de coco o óleo de alfalfa. No. Tiene que ser de oliva. Esa es la materia. Pero Montini suprimió, dijo que podía ser cualquier óleo. No, padre, no me diga eso, sí.
no se puede modificar la materia de un sacramento. Pero no la modificaron, sí la modificaron. Di Giorgio Amarello, este liscio, que es una vergogna. Busquen la... ¿Dónde está? El número 1513. La Constitución Apostólica Sacra Uncionem Infirmorum del 30 de noviembre de 1972, según el Concilio Vaticano II, estableció que doravante no rito romano se observe lo siguiente: o sacramento da unción dos enfermos, por empezar cambian el nombre del sacramento. Cuando se le cambia el nombre a una cosa, se le cambia la esencia. Es conferido a personas acometidas de doenças perigosas, ungiendo-as na fronte y en las manos con óleo debidamente consagrado, óleo de oliveira o otro óleo extraído de plantas. Está cambiada la materia. Bien, también hay un cambio en la fórmula de la consagración, pero vamos rápidamente, porque cada sacramento tiene su modificación. Por ejemplo, el sacramento del matrimonio, los fines del matrimonio son la procreación, primer fin es la procreación, y el segundo fin, la mutua ayuda de los contrayentes. Siempre fue así. Incluso los teólogos siempre decían, no se puede invertir los fines. El primer fin del matrimonio es la procreación y educación de los hijos. El segundo es la mutua ayuda. Si yo invierto los fines, como lo han hecho, en fin, otro día les traigo el Código de Derecho Canónico Nuevo, donde está claramente eso. Si yo pongo que es la mutua ayuda, y como segundo punto, el tema de los hijos, la mutua ayuda, el mutuo amor, etcétera, etcétera, si yo el primer fin del matrimonio, ahora del matrimonio conciliar, yo tengo la briga con la esposa, pronto, acabó la mutua ayuda, es un mutuo inferno, entonces acabó este tema. Y los meninos, y bueno, si los meninos están, paciencia, ya se verán a ver con quién está un día, con quién está otro. Pero ya no es lo primero, los meninos. Y lo primero es los meninos porque Dios dijo que creced y multiplicaos. O sea, el objetivo del matrimonio es extender la iglesia física. Si no hay matrimonios católicos, no puede haber hijos católicos y no puede haber católicos en todo el mundo. Entonces, de ahí la importancia de tener familias católicas. Pero vamos al sacramento de la extrema unción. Primero le mudan el nombre. Unción dos doentes. Queda más suave. Porque claro, si yo digo extrema unción, estoy a decir que es una unción que se da en el caso ya de riesgo de muerte. Yo no puedo dar la extrema unción a alguien que le duele el siso, porque en principio nadie se muere por una doença de siso. Entonces tiene que haber una doença grave para poder yo dar la extrema unción. Y disculpen, es chato esto, pero es para que vean que no estoy a mentirles. Dice, en el punto 15-14, dice, la unción dos enfermos no es un sacramento só daqueles que se encuentran às portas da morte. Por tanto, tempo oportuno para recibir la unción dos enfermos es ciertamente un momento en que el fiel comienza a correr peligro de muerte. A ver,
Primero me dice que no es un sacramento que se da para los que están prontos a la muerte, pero después dice que hay que dar para los que comienzan a tener peligro de muerte. Vean la contradicción. O estás con una doença que es cualquier cosa pasajera, o estás con una doença grave. Si estás con una doença grave, cuando se dice grave es porque tienes el riesgo de muerte próximo, entonces ya puedes recibir la extrema unción. Entonces, yo no sé si ustedes lo habrán visto, en algunas parroquias, por ejemplo, ponen, el próximo domingo el párroco va a dar la extrema unción a los doentes que lo precisen. Y ahí yo vi gente que iba, en fin, vos lo veías caminando, gente joven incluso, y que recibían la unción 12 enfermos. ¿Y por qué hacen esto? Porque así al cura no lo chatean, batiéndole la puerta a las 11 de la noche o 12 o a la madrugada porque hay alguien que está doente a morir. Entonces dicen, no, ya le dimos la unción 12 enfermos y pronto, acabó, pronto, que se arranje como pueda. O sea, se corta el objetivo del sacramento. Y segundo, el óleo, que como acabo de decir, el óleo puede ser de cualquier planta, y eso no puede ser. Y especialmente en Brasil, que es un país muy cálido y que no suele haber muchas oliveiras, no es muy común como puede ser en España, Italia, Portugal, y el óleo de oliveira es caro aquí. Lo más normal es que los obispos estos modernosos vayan a comprar el óleo más barato, el de soya, por ejemplo, y hagan con eso el Santo Crisma, y así no habría materia apta para el sacramento. Entonces, por lo tanto, queridos fieles, lémbrense, la extrema unción y lémbrense de nombrarla como tal, extrema unción. Se da a los doentes que tienen ya una doença con riesgo de muerte. Por ejemplo, no se le da la extrema unción a un niño. ¿Por qué? Porque la persona a la que yo le doy la extrema unción se le quitan los pecados. A un niño, un bebecillo, por ejemplo, no tiene pecado. Si está bautizado, llega. Yo no le puedo dar la extrema unción a alguien que voy a fusilar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no está doente de nada. Después del fusilamiento le puedo dar la extrema unción. ¿Por qué? Porque hay una hemorragia grave, por ejemplo. Entonces, no puedo recibir el sacramento por capricho. Y es lo que es una cosa que es muy cierta, y yo me ha tocado vivirlo muchas veces, gracias a Dios. No esperen a que el doente esté ya a la última. Traten de que el doente, incluso de ser posible, reciba el sacramento consciente, porque lo ideal es confesar al penitente antes de recibir la extrema unción. A veces cuando llaman al sacerdote para recibir la extrema unción y ya está inconsciente, ya está en coma, uno se la da, pero esa persona antes de caer en coma, por ejemplo, ¿estaba dispuesto a confesarse? Hay interrogantes muy grandes. Entonces, cuando ustedes tengan un pariente que está con algo muy grave, que traten de que lo reciba en conciencia. Y el sacramento, incluso las oraciones del sacramento, se dice que se le pide a Dios que devuelva la salud del cuerpo si es que conviene a la salud del alma. Y en ese punto me ha tocado ver grandes milagros, gente que estaba ya, no le daban más de 48 horas de vida y están vivos ainda, que yo sepa. Muchos casos. Entonces, en algunos casos el sacramento actúa como una medicina para el cuerpo.
Bien, dos palabritas de la querida Santa Isabel de Portugal. Ella era una princesa de Castella, casa con el rey Don Denis de Portugal. Y este rey, en fin, no era muy amable, parece. Y la pobre Isabel rezó mucho, entre otras cosas, por su conversión. Denis era un poco malhumorado, parece. Y Don Denis tiene muchas cosas importantes en la historia de Portugal. Por ejemplo, él es el que construye, el que inicia la famosa Universidad de Coimbra, una de las principales y más antiguas universidades de la cristiandad. Él es el que hace la orden, cuando suprime el Papa la orden de los templarios, él la cambia y le pone el nombre de Orden de Cristo. Y fue por la Orden de Cristo que llegó aquí el querido, el descubridor de Brasil, Pedro Álvarez Cabral. Él pertenecía a la Orden de Cristo y el objetivo de la Orden de Cristo era llevar la cruz de Cristo. Entonces, la querida, el Don Denis muere en el año 1235 y ella ingresa, la reina Isabel, tenía mucho afecto por la orden de las clarisas, la orden franciscana de las clarisas, y en razón de sus deberes de Estado, ella viste el hábito de franciscana como terciaria e incluso deja su coroa de reina en la tumba del apóstol Santiago en Compostela. Pero lo que me llama la atención es cómo una mujer que era reina, que en fin podía pasarla muy bien en sus castelos y toda esta cosa, hacía unas cuaresmas interminables, ayunaba a pan y agua tres veces por semana, en fin, hacía una vida de mortificación como si fuese una carmelita. Y eso tiene un gran valor, porque aquel que, en fin, que vive pobremente y hace un poco de ayuno, bien, más aquel que pudiendo vivir en grandes comodidades, etcétera, etcétera, renuncia a esas cosas, viste simplemente y era una gran preocupada continuamente de los pobres y de los doentes. Ella es la que empiezan a hacer las famosas casas de misericordia, que son hospitales. De ahí viene, de la querida Isabel de Portugal. Entonces, pidamos a la querida Isabel de Portugal que nos conceda la gracia de vivir en un espíritu de pobreza siempre, que tengamos amor a la pobreza y amor al sacrificio. Cristo nos salvó con su sacrificio. Nosotros no pretendamos salvarnos sin sacrificio. Que la Virgen Santísima y Santa Isabel nos concedan las gracias de una buena muerte. Ave María Purísima. Pecado, concédelo.